Bueno, buenas tardes para todos. Quiero agradecer a la señora Carolina y al señor José Felipe por invitarnos a dar esta conferencia. Esperamos que sea de mucho éxito. Qué pena, no sé volver a empezar para que no les toque ese sonido que entró. Está bien. Tenemos un momentico. Deme un segundo. Por favor, si me suena el teléfono, me lo contestan. Bueno, entonces, bueno, vamos a arrancar entonces de nuevo. Muy buenas tardes para todos. Quiero agradecer la invitación a la señora Carolina y al señor José Felipe Mesa de la Fundación Esfera Sur por invitarnos a la Feria de Propiedad Horizontal. Mi nombre es Diana Cardona, soy la gerente general de Control Group y socia fundadora. En esta ocasión les quiero contar un poco del papel del administrador de propiedad horizontal con los planes de manejo integral de residuos sólidos, conocidos como PMIRS. Quisiera contarles esta experiencia, dado que nuestra empresa lleva 12 años en el mercado y de esos 12 años, 10 años aproximadamente, hemos venido acompañando no solo a la propiedad horizontal, sino también al sector industrial en la implementación de estos planes de manejo de residuos. De todas formas, esta conferencia pues la vamos a centrar en las experiencias del tema de propiedad horizontal. El contenido de la conferencia es el siguiente: el papel del administrador en la gestión de residuos, por qué se requiere un modelo de inclusión, en qué varía la gestión del reciclaje al interior de la propiedad horizontal, cómo se aplica la normatividad, unas conclusiones y las preguntas que las pueden enviar a nuestro correo electrónico, obviamente a través de la Fundación Esfera Sur. Entonces vamos a mirar un poco el papel del administrador en la gestión de los residuos sólidos. A mí me gusta mucho compartirles esta experiencia a partir de un estudio que nosotros realizamos en el año 2016 en un acompañamiento de revisión y seguimiento a los PMIRS con los indicadores de gestión en el municipio de Envigado, que es el municipio donde está ubicada nuestra empresa. Envigado es un municipio que queda en el departamento de Antioquia, está dentro del área metropolitana del Valle de Aburrá y es un municipio que ha liderado muchísimo el tema ambiental. Por lo tanto, ha sido pues referente en este tema de residuos. En el año 2016, entonces, estaba todo este tema de toda la nueva normativa, había salido la actualización de los planes de gestión de residuos a nivel de todos los municipios que se tenían que actualizar y se necesitaba mucha información base para poder sacar los indicadores y metas de los PGIPs municipales. Entonces, una de las herramientas que se tenía era saber qué era lo que estaba pasando al interior de la propiedad horizontal, dado que las propiedades horizontales son grandes generadores. Por eso es muy importante el papel del administrador, porque las unidades residenciales normalmente pues son de más de 50 apartamentos y cada vez los edificios pues los están haciendo muchísimo más altos y con una generación muy importante. Entonces, este estudio se aplicó a 220 unidades residenciales, como vemos acá, repartidas de la siguiente forma: un 32% de unidades entre 51 y 100 viviendas, un 30% de unidades entre 101 y 200 viviendas, un 7% entre 201 y 300 viviendas, un 3% de más de 300 viviendas y un 27% de menos de 51 viviendas. Entonces, esta fue, digamos, la muestra en la que se trabajó esas 220 unidades y estaban estratificadas del estrato 2 al estrato 6, observando acá que los de mayor importancia eran los del estrato 5 del 44% y el estrato 4 del 38%. Esto porque Envigado pues es uno de los municipios donde más se ubican los estratos 4 o 5, el 6 en menor proporción, pero es lo que más hay, digamos, acá en este municipio en específico.
¿Por qué es importante decir lo de los estratos? Porque lo de los estratos también muestra cómo es la generación de residuos de acuerdo a este indicador. Acá entonces observamos que tenemos en este estudio de revisar cada una de esas unidades residenciales, se aplicó el listado con el que se chequea si un PMIRS cumple o no cumple con los lineamientos dados tanto por el ministerio como por los lineamientos del área metropolitana del Valle de Aburrá. Y lo que se encontró era que de esa muestra de las 220, el 45% no cumplía, el 53% estaba condicionado, es decir, algunas cosas las tenía y otras no, y solamente un 2% cumplía. ¿Qué significa eso? Que solo 5 unidades residenciales cumplían con los lineamientos para separar adecuadamente los residuos, que los cuartos de residuos cumplieran, que tuvieran microrutas, o sea, todo lo que se requería. Al tener solamente ese 45%, entonces fíjense en lo que eso significa en un tema de lo que es la PPC, es decir, la producción per cápita de residuos. Más residuos estaban llegando al relleno sanitario, que eso es disposición final. Mientras que estos que cumplían con el 2% significaba que iban a tener una producción per cápita menor. Por lo tanto, poder visionar qué plantas de tratamiento, mecanismos, disposición, todo lo que se requiere al final del proceso, pues iba a ser muy interesante partiendo de cómo estaban en el origen, es decir, en los apartamentos, en las viviendas, que es donde se generan los residuos. Ahí hicimos una evaluación de percepción de la gestión de los residuos en la propiedad horizontal para saber qué tanto era el compromiso, la planificación, la separación en la fuente, esa visión de transporte y recolección, de valorización, de seguimiento y medición. Y fíjense en que la calificación era una calificación de 1 a 5. Y de esa calificación de 1 a 5 se tuvo una calificación global de 2.3, es decir, que la percepción de la gestión de residuos en la propiedad horizontal era muy baja. Y para un administrador de propiedad horizontal, lo que más dependía, de acuerdo con las encuestas y las aplicaciones que hicimos, era la planificación. Entonces, si un administrador planifica adecuadamente, inmediatamente va a haber compromiso dentro de la unidad, va a haber separación, porque lo que es recolección y transporte, eso depende, es de la empresa de servicios públicos, y miren que es la mejor calificada, ni siquiera llega a 5, pero es la mejor calificada, porque es lo que la gente ve, no, si vienen y tenemos una frecuencia de martes y jueves que pasa el carro a recoger los residuos. Pero entonces, ¿dónde está el rol del administrador? Es en ese rol de planificación. Pero si para un administrador de propiedad horizontal, un tema de planes de manejo de residuos, como podría ser un tema de seguridad y salud en el trabajo, que también es normativo, pero no lo tiene en cuenta, hace que no se vea esa disminución de los riesgos, y recordemos que los riesgos pueden ser positivos o negativos, y ahí en los residuos también hay una oportunidad. Vamos a ver más adelante a qué nos referimos con una oportunidad que no solamente puede ser desde un punto de vista ambiental, sino desde un punto de vista económico. Ahora vamos a mirar un poco por qué se requiere o por qué hablamos de un modelo de inclusión en la propiedad horizontal. Pues más que cualquier otra ciudad en Colombia, pues lo que es Barranquilla, pues es conocedora de lo que pasó el 1 de marzo en la Universidad de Barranquilla, y de donde sale el Día del Reciclador. Entonces, a mí me gusta mucho compartir este video porque es el que nos hace tener una conciencia hacia la población vulnerable, que es la población de los recicladores. Entonces vamos a observar, por favor, este video. El 1 de marzo de 1992, varios recicladores ingresaron a la Universidad Libre de Barranquilla, engañados por empleados de la universidad.
Una vez dentro, fueron golpeados y asesinados con tiros de gracia solo con el propósito de vender sus cuerpos para investigación científica y tráfico de órganos. Un reciclador que fingió estar muerto logró escapar y contó lo sucedido. La Asociación Nacional de Recicladores ANR interpuso varias demandas por las cuales la nación fue condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, obligando al Estado colombiano a decretar el Día Nacional del Reciclaje y del Reciclador por medio de la Ley 511 de 1999. Luego, en el 2008, en el primer Congreso Mundial de Recicladores, en memoria de esta trágica masacre en Colombia, donde murieron brutalmente asesinados 11 recicladores, y en medio de las difíciles condiciones de trabajo que todavía luchan por cambiar, se declaró el 1 de marzo como el Día Internacional del Reciclador. Compañeros recicladores, defendamos juntos nuestras rutas y puestos de trabajo. No olvidemos que de ello depende el sustento de toda nuestra familia. Demostramos que solo con la organización seguiremos avanzando. La Asociación de Recicladores de Bogotá, ARB, te invita a que te acerques a nuestras asociaciones y cooperativas más cercanas. Te esperamos. Bueno, entonces para nosotros es muy importante tener en cuenta que la nueva normativa sale en el tema de los recicladores, pero fíjense ustedes por un tema que da escalofríos, o sea, de saber lo que ocurrió en Barranquilla y que ahí simplemente se visibiliza una población que no ha sido tenido en cuenta en el esquema público de aseo. ¿Qué es entonces lo que pasa posteriormente? Porque ya la nueva norma, entonces, ¿qué es lo que dice? Hay que hacer acciones positivas hacia esta población. Así lo exige un auto de la Corte Constitucional. Y por eso es que la CRA 720 incorpora que se tiene que tener en cuenta entonces la labor del tema del reciclaje. Pero entonces, ¿de dónde nace? O sea, nace de un auto de la Corte Constitucional por lo que ocurrió en la Universidad Libre de Barranquilla. ¿Qué es lo que pasa en las propiedades horizontales? O por lo menos en el tema de acá de el Valle de Aburrá, que es el que más conocemos. Muchas unidades residenciales separan y llevan años haciendo una muy buena separación en la fuente, y de esta separación en la fuente el dinero que se recoge es repartido entre la unidad residencial, o sea, lo cual pues no tiene nada de malo porque son los de servicios generales quienes están haciendo esta labor. Pero resulta que dentro de esas acciones positivas que se están haciendo en el servicio de aseo, esas acciones positivas vienen dadas es para que esos recicladores puedan recibir los beneficios de ese reciclaje, que al venderlo se puedan repartir entre ellos ese dinero y también puedan recibir los incentivos que tiene la tarifa como tal. Entonces, por eso pongo este dibujito también, que nosotros tenemos pues todos acá en igualdad, el administrador, los de servicios generales y el reciclador, pero realmente hay alguien que no está viendo el partido, pero que sí deberíamos ir a un modelo en que todos sí estén en ese modelo de equidad. Los recicladores en muchos casos, los que no están dentro de cooperativas o los que no están recibiendo un salario mínimo legal con todas sus prestaciones, o sea, con lo que recogen de reciclaje, pues no se están volviendo millonarios. Entonces la gente tiene que entender, y sobre todo al interior de la propiedad horizontal, que entregar el reciclaje a los recicladores, que si están recicladores de oficio, censados, o sea, es que intentemos ayudar en este modelo de equidad, o sea, sin ninguna contraprestación, solamente entregarlo porque somos un país pobre, o sea, porque todavía no somos un país rico en el cual no hay ningún problema el que se lo lleve y que vayan y lo transformen en una parte en la otra porque todo el mundo tiene empleo. O sea, acá es un tema de que hay mucha gente que todavía vive de los residuos. Entonces, dentro de eso, pues me gusta que se tenga un tema de conciencia porque muchas veces, o sea, pues yo vivo en una unidad residencial, entonces
siempre lo que uno se encuentra es esa reticencia de cada uno de los que están dentro de una unidad, no, porque es que el que lo separó fue este, no, es que es eso, pero tengamos en la conciencia de que al final la persona que se va a quedar y va a tener un beneficio es alguien que tiene menos posibilidades que muchos otros. Antes, ¿qué era lo que pasaba? Cuando uno reciclaba, entonces el de servicios generales, o sea, iba y se le entregaba a los recicladores y de ahí se iba para un relleno sanitario. Los beneficios que vamos a tener, ¿qué van a hacer? O sea, que la administración horizontal, ese beneficio va a seguir siendo por estar cumpliendo con la norma. El de servicios generales, o sea, qué bueno apoyar al que está más cercano. El de los recicladores que se lo demos, estamos apoyando al más vulnerable. Y el que no tiene conciencia y no le importa y bota ese reciclaje es al carro de los residuos, pues se va para un relleno sanitario y no va a haber beneficio para nadie y todos perdemos porque finalmente siempre se va a conseguir un relleno sanitario que queda más lejos y siempre nos va a subir la tarifa a todos. En esa evolución entonces del modelo de aseo, entonces se tiene que tener en cuenta que ya muchos municipios han iniciado con estas rutas de reciclaje, apoyadas muchas de ellas por las empresas de servicios públicos, otras por las cooperativas de reciclaje, y lo que tiene que tener en cuenta el administrador de propiedad horizontal es que si dentro de la ubicación de su unidad residencial existe una ruta de reciclaje, pues que sea entregado el reciclaje a la ruta para que se evite lo que pasaba antes, o sea, que iban y separaban y recogían dentro del relleno, que eso ya es prohibido, y para facilitarles completamente pues el trabajo a los recicladores. Perdón, acá no sé por qué se me salta esta. Acá vemos simplemente un ejemplo para el municipio de Envigado de las rutas pues, que se fueron implementando en el año 2016 y 17 y 18, que realmente se alcanzó pues, un porcentaje muy alto con toda la labor de reciclaje. Y acá observamos que en esa evolución, esto es una foto en España, qué es lo que debería ser, o sea, que incluso cuando ponen unos contenedores específicos y por tipo de residuo, pues que la gente tenga también la conciencia de ir y llevarlos completamente separados, a un contenedor de cartón, a otro de vidrio, a otro de plásticos, porque hoy normalmente, pues por lo menos acá lo que estamos haciendo es que se entregue en una sola bolsa todo el reciclaje, que digamos que es el mismo modelo que desde el ministerio a partir de 2021 nos están diciendo en la bolsa blanca. No es que me tiene que hacer una bolsa para el plástico, otra para el vidrio, otra para el cartón, sino que en una sola bolsa blanca unificada se pongan todos los residuos reciclables. Acá les pongo un poco como un ejemplo, vuelvo y repito, para el municipio donde nosotros estamos ubicados. Si caminamos solos, iremos más rápido, pero si caminamos acompañados, llegaremos más lejos. O sea, necesitamos estar unidos las propiedades horizontales con las empresas de servicios públicos, con el municipio y con las asociaciones de recicladores para poder mejorar este esquema. En ese rol, entonces, buscar muy bien cuál es el rol en que queremos ayudar a que esto nos funcione, como copropietario, como administrador, como de servicios generales, mirar ese auto de la Corte Constitucional, el del reciclador, el de las asociaciones, de las empresas de aseo, de las secretarías de medio ambiente, de inspección de policías y como ciudadanos. En esos modelos de inclusión, los recicladores que están censados reciben unas bonificaciones por parte de todo lo que es el esquema de aseo. Eso es una foto pues del año 2018, entonces da pues alegría que sí se vean beneficiados. ¿Y en qué varía esa gestión del reciclaje al interior de la unidad residencial? Este también es un ejemplo típico de lo que nosotros hemos visto cómo se comportan los residuos en las unidades residenciales, y en las caracterizaciones que hemos realizado hemos observado lo siguiente, que los residuos orgánicos generales, es decir, los residuos orgánicos que son cocidos, o sea, sobras, como decimos, es un 12%, mientras que los residuos orgánicos frescos, que son de las preparaciones, es un 43%.
los residuos ordinarios que van al relleno van en un 15% y el potencial que hay de reciclables siempre está alrededor de un 23-28%. Y de residuos peligrosos del 1 al 3% es más o menos donde están. Fíjense que el potencial de reciclaje es bastante interesante, pero llega a un tope, o sea, lo máximo pues que se puede hacer por mejor gestión que tengan siempre va a estar 28-30%. Pero los orgánicos, que es un porcentaje muy importante, y yo siempre me centro en las unidades residenciales en ese 43%, me centro por eso, dado la conferencia que también se dio de compostaje, cuando lo miramos al interior, y eso tiene que quedar muy claro, es muy diferente un compostaje industrial donde sí puede ir un orgánico general más un orgánico fresco, pero que dentro de las unidades residenciales tiene menos riesgo trabajar solamente ese orgánico fresco. Acá hay un potencial muy importante que se puede reducir, de transportar y llevar hasta el relleno sanitario. Es importante entonces que se tenga en cuenta en las unidades esas microrutas con esos residuos diferenciados para que puedan hacerse la separación controlada y tener toda la parte de las horas, o sea, porque a cualquier hora pues que dejen cantidades de residuos en un tema de los chutes, pues no sería o al lado de los chutes los reciclables como lo hacemos acá, o en los almacenamientos temporales no es lo adecuado, pero que se establezcan esos planes de manejo de residuos con implementaciones que sí vayan de la mano de la unidad, no copiar y pegar, sino que para cada unidad se propongan soluciones que sean adecuadas. En esa parte de ese reciclaje, antes, que era lo que se hacía, el de servicios generales iba y clasificaba cada tipo de residuos y de ahí lo vendía. Con el nuevo esquema que se propone con las rutas selectivas o de entrega a los recicladores, es simplemente que Servicios Generales entregue los residuos de la bolsa que cada copropietario ya los separó, se los entrega a la ruta o al reciclador de oficio para que ellos ya se encarguen de separarlo. Eso digamos que es la diferencia cuando se propone la norma. Ahora bien, a partir del 1 de enero de 2021, en tema de la resolución 2184 de 2019, empieza la aplicación de este código de colores, que es blanco para los aprovechables, negro para los no aprovechables y verde para los residuos orgánicos. Estos colores, ninguno está pues con la norma que teníamos anterior, que era la NTC 24, y tampoco está acorde con, pues solamente para, no, ni siquiera el verde, y tampoco está acorde con la norma internacional, que son otros colores. Si bien simplifica, o sea, porque listo, blanco se asocia con el reciclaje, el verde se asocia con los orgánicos, obviamente el negro con lo que es no aprovechable, también tiene un tema de que muchísimas empresas y unidades residenciales implementaron con el otro código de colores o incluso con el internacional. Acá, más que un tema de colores, entonces les quiero mostrar lo que para nosotros es esa transición a esa resolución, porque en lo que es la esencia tiene que estar es en la separación, más no solo en un color. Entonces, para nosotros ha sido lo siguiente. Uno, obviamente ha sido esto, pero con respuesta del Ministerio de Medio Ambiente también al respecto de lo que nosotros hemos visto de cómo operan las unidades residenciales. Y es la entrega al servicio público de aseo. Es decir, si yo estos residuos que son aprovechables, se los estoy entregando a una ruta del servicio público, los debo entregar, es en este color, que es el que me está diciendo el Ministerio de Medio Ambiente en su resolución. Lo mismo aplica para los no aprovechables y para los orgánicos. Sin embargo, si yo estos orgánicos los estoy llevando al interior de la propiedad horizontal y los estoy llevando a mi plantica de compostaje o a mis composteras al interior, pues yo no tengo que tener una exigencia porque que sean en verde, porque no es el servicio público de aseo. Si es una unidad que es nueva y va a comprar los contenedores, pues claro, cómprelos cumpliendo con la norma. Pero si ya los tiene, lo más importante es la rotulación.
Y eso mismo aplica a lo que nos pasaba antes. Antes nosotros teníamos en el Valle de Aburrá diferentes empresas de servicios públicos de acuerdo con el municipio y todas tenían contenedores de un color diferente. Y en lo que se optó era por la rotulación porque todos eran para ordinarios, pero todos pues ninguno cumplía ni con el ANTC y obviamente no se podía hacer nada más que fuera una rotulación. En ese sentido, esa es una adaptación que nosotros hemos propuesto y que la hemos venido trabajando. Acá lo tengo señalado en los que van a iniciar el piloto de compostaje y que se sepa que cuando haya una ruta de aprovechamiento, pues esos serían los que se entregan a la ruta de aprovechamiento de orgánicos. Cuando no hay posibilidad, porque hay muchas unidades que no tienen posibilidad de hacer proyectos de compostaje porque no cuentan con zonas verdes, entonces se deja la anotación de que se van para el contenedor de los ordinarios y básicamente pues las normas, o sea, hay muchas, pero tenemos un marco normativo nacional, un marco normativo municipal y local. Para el caso específico donde nosotros estamos ubicados, entonces voy a hacer un ejemplo. Y el ejemplo en que está, uno, en el Código Nacional de Policía y Convivencia, que en su capítulo 2, que nos habla de salud pública, tenemos todo de manera específica el tema de residuos y nos habla de la separación en la fuente y poder hacer pues como todo ese proceso correctamente. En el caso del municipio, pues se tiene aprobado los lineamientos del PEGIRS municipal, que en Barranquilla también lo tendrán, y para la parte local también se tiene un decreto que es para el cumplimiento de los PEMIRS. Hay algunos municipios que lo tienen, hay otros que no, pero acá pues normalmente se acoge de todas formas todos los principios que se tiene a nivel municipal y nacional. Las rutas selectivas, o sea, que son de las preguntas que más nos hacen todos los administradores de propiedad horizontal, estas vienen del decreto 596, se han hecho socializaciones al respecto y dentro de esas socializaciones pues se trata obviamente de que se entienda qué es lo que va a permitir hacer con estos residuos, que básicamente la conciencia de que no lleguen a un relleno sanitario cuando estos residuos tienen potencial de aprovechamiento. Acá en el artículo 94 están, digamos, todos los comportamientos relacionados con la salud pública que afectan la actividad económica, las sanciones pues, que se pueden tener por el tema de no separar los residuos, pero yo creo que si bien la gente, si no lo sancionan no hace nada, pues para eso son este tipo de congresos, o sea, para que cuando estén en una asamblea de propiedad horizontal puedan seleccionar primero lo que va a minimizar un riesgo, es decir, una sanción, a no ir a hacer un gimnasio o a poner cosas que no están exigidas por ley y que sobre todo por un tema ambiental se requieren tener correctamente en las propiedades horizontales. Acá están también todo el tema pues del artículo 111, que no me voy a detener en eso, en ese tema sancionatorio, pero sí quiero que quede muy claro el mensaje de que entre todos tenemos que dignificar la labor del reciclador y tenemos que hacer todo lo que sea necesario para su permanencia en el oficio mientras no hayan otras condiciones mejores laborales y para la dignidad de estas personas. Como conclusiones, entonces, uno, los planes de manejo de residuos son una de las estrategias más relevantes para los grandes generadores residenciales. Las metas de los PEGIRS municipales y regionales dependen del liderazgo de la administración de propiedad horizontal. Esto es muy importante porque muchas veces las secretarías de medio ambiente dejan muy al lado el tema de quién es ese vocero de las propiedades horizontales y teniendo una correcta vinculación de un vocero de propiedad horizontal es mucho lo que pueden lograr. Otra de las conclusiones es que de acuerdo con el decreto 596 y el código de policía, los ciudadanos deben entregar los residuos separados en la fuente y el reto no es solo entender cómo se separan, sino tener la conciencia de un tejido social de uno de los países más inequitativos del continente, como es en el que vivimos. Estos son los objetivos de desarrollo sostenible que todos podemos aportar en la propiedad horizontal.
y todas las preguntas que tengan al respecto, pues con todo el gusto a través de la Fundación Esfera Azul nos la pueden enviar. Muchas gracias. Listo, buenas tardes a todos y gracias pues por el espacio nuevamente que me dan para poder llegar a ustedes. La verdad que para mí siempre es muy agradable poder compartir con esa familia Propiedad Horizontal de Colombia, ¿no? Realmente siempre lo menciono cada vez que tengo la oportunidad. La Propiedad Horizontal colombiana no necesita exponentes internacionales porque tienen muy buena calidad internamente y la experiencia que manejan en propiedad horizontal pues realmente es loable y envidiable en Latinoamérica, y poder tener un espacio para conversar con ustedes y traerle pues esa humilde experiencia que tenemos en otras latitudes, en mi caso pues muy puntual en Panamá, un país pequeño, un país que nuestra historia de propiedad horizontal tiene prácticamente 70 años, pero que el boom inmobiliario pues no pasa de más de 20 años. Es realmente un halago poder compartir ese conocimiento, esa experiencia. Algunos me conocen, yo soy el licenciado Mario Vargas, abogado de profesión. En la actualidad me dedico a la asesoría de propiedades horizontales, juntas directivas, administradores y promotores, pero administré, al igual que ustedes, por muchos años, propiedades horizontales, alrededor de 15 años, y pues creo que administré alrededor de unas 40 o 50 propiedades horizontales. La verdad que perdí la cuenta en algún momento, y conozco lo que es la administración de la propiedad horizontal desde la silla del administrador, desde el pupitre, haciendo recibos, haciendo cheques, emitiendo informes y atendiendo a los clientes, que es realmente ese core business, el negocio principal y el área más importante de ustedes como administradores. Creo que la atención al cliente es vital para el éxito de cualquier gestión administrativa y mucho más en este mundo de la propiedad horizontal. Así que esa es mi experiencia rápidamente. Pues me quedé enganchado hace alrededor de unos 15, 16 años con la propiedad horizontal, y pues en algún momento escuché de ustedes en Colombia de que después que uno sobrepasa los 5 años va a morir dentro de la industria, y por lo menos creo que conmigo se va a cumplir a la perfección pues ese adagio de pasar los 5 años. Así que entrando en materia y hablando un poco sobre cosas modernas,
sobre adelantarnos y sobre esa atención, cuando me invitan a conversarle a ustedes, pues empieza siempre ese análisis y esa identificación de qué tema puede ser importante para un foro que no necesariamente es el que estoy acostumbrado, el foro panameño, y al cual normalmente le hablo en función de la ley, ¿no? Por ser abogado, ese es mi espíritu, es mi línea, pero pues no tengo esa facilidad con ustedes. En Colombia sí que tengo que ser mucho más práctico, tengo que ser mucho más alineado con la gestión, el día a día del administrador. Y eso es un reto, y en este caso no fue la excepción, y me recordó las primeras capacitaciones y que tuve con el ciclo de conferencias que en su momento pues participé el año pasado y donde empezábamos a hablar y a discutir temas de pandemia, ¿ok? El impacto, la pandemia, cómo nos estaba atacando, cómo nos apostábamos a la tecnología, cómo nos adaptábamos a ese cambio que todavía estaba en evolución, no había terminado de cuajar, no había terminado de establecerse, pero pues estábamos acomodándonos a esa evolución poco a poco para darle forma. Entonces, me vino a la mente una frase que en su momento comenté, y creo que fue abril, mayo posiblemente del año pasado, y es, yo no culpo a ningún administrador porque esto nos ha tomado por sorpresa, porque no hay manera que pudiéramos nosotros prevenir una situación como esta. Lo que sí me da mucha tristeza es que no atendimos los impactos de la tecnología en su momento y hoy nos estaba pasando factura o nos está pasando factura esa aplicación de desarrollos tecnológicos. Yo creo que en esta ocasión, cuando pensé en todo eso que conversamos en el 2020, llegué a la conclusión de que pues todavía no hemos terminado de saber qué va a pasar con la propiedad horizontal, con la pandemia, con la realidad de nuestras comunidades a futuro, porque seguimos en ese proceso evolutivo. Muchos países de Latinoamérica están enfrentando sus segunda o terceras olas. Algunos países están viendo cómo frenan una nueva ola de contagio en las propiedades horizontales y creo que eso es todo un reto. Estamos enfocados en eso. Estamos enfocados en ver cómo mantenemos la salud, cómo controlamos el contagio, cómo reforzamos esos protocolos de bioseguridad en nuestras comunidades. El distanciamiento, uso de mascarillas, el alcoholado, la atención de los propietarios pues que son contagiados por este virus y nos estamos enfocando muchísimo en eso, en lo mismo que nos enfocamos hace un año cuando tuvimos el primer rebrote fuerte en Latinoamérica, en Colombia, en Panamá y en el resto de nuestros países vecinos. Pero creo que es el momento indicado para ganar tiempo, para poder pensar en esa usabilidad de las áreas comunes de nuestros PHs. ¿Ok? Posiblemente esta evolución que vuelvo y repito, no hemos terminado, no lo hemos cumplido un 100% y que estamos todavía experimentando y que puede ser de que nos quedemos con los comportamientos de hoy en día, pero también existe la posibilidad de que regresemos a los comportamientos del 2019 o que tengamos un comportamiento intermedio entre nuestras viejas costumbres del 2019 y nuestras nuevas costumbres del 2021. Entonces, yo creo que el abanico de opciones y de probabilidades es amplio. No sabemos y creo que nadie puede definir o predecir cómo vamos a terminar nosotros manejándonos, cuáles van a ser nuestras costumbres, qué tanto va a impactar o a modificar esas costumbres de nosotros como seres humanos, como propietarios, como residentes, como visita de las propiedades horizontales. Y aquí es donde nace esa magia del administrador. Ese administrador profesional, ese administrador capacitado, ese administrador que toma de su tiempo, como hoy en día, después de su jornada laboral, en la tarde, para escuchar conferencias y de alguna manera u otra nutrirse de esos conocimientos o de esa experiencia que nosotros humildemente le podemos aportar. Así que creo que en función de eso, los quiero invitar a que hagamos un análisis sobre nuestras áreas comunes de la propiedad horizontal. ¿Ok? ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia? Ampliamente conocido, ampliamente experimentado, ¿ok? Ampliamente sufrido por muchas comunidades, ha producido cambio en el comportamiento de los propietarios productos
a esta pandemia, a este encierro, ¿ok? Y hemos empezado a utilizar o a modificar esos comportamientos en funciones muy básicas de nuestros día a día, como el uso de mascarilla. Algo que evidentemente en el 2019 o a inicio del 2020, ninguno de nosotros podíamos sospechar de que cosas como esta iban a pasar. Un nuevo comportamiento, y cuando salimos a las calles, por lo menos hablo de nuestra realidad panameña, vemos con mucha frecuencia y con mucha comodidad que gran parte de la población y de la sociedad está utilizando las mascarillas sin resistencia. Eso quiere decir que se han ido acostumbrando al uso de este tipo de medidas de bioseguridad para poder pues garantizar o minimizar el contagio. Entonces yo creo que eso evidentemente es un comportamiento que hemos aplicado, pero que no sabemos si podemos continuar aplicándolo posterior a esta crisis, a esta pandemia que esperemos de que esté pronto por finalizar. El tema del distanciamiento, también una medida de bioseguridad hartamente recomendada, hartamente aplicada en muchas realidades, en la propiedad horizontal, en los elevadores, en las áreas sociales, en instituciones públicas, en los transportes públicos. Todo esto se ha venido trabajando en el último año, el tema del distanciamiento, ¿ok? Que creo que de alguna manera se ha aplicado de la manera correcta. Hemos aprendido a vivir. Cada vez es más frecuente cuando el elevador llega en un PH, si hay 4 o 5 personas, lo que permite el elevador, aunque exista el espacio, el resto de los usuarios simplemente se mantienen en su lugar y esperan poder tener ese espacio que establecieron los protocolos de bioseguridad en cada una de las propiedades horizontales. Así que también nos hemos ido adaptando a estos comportamientos. La famosa burbuja, que inicialmente decía la burbuja familiar, después decían burbuja del hogar, pero bueno, burbuja al fin, si quiere podemos hablar de espuma, pero esa burbuja del hogar, esa burbuja social, que tanto han reafirmado por los últimos años y que hasta cierto tiempo, hasta cierto punto me asusta, porque también creo que nos está creando ese distanciamiento, ¿no? De alguna manera entre nuestras amistades, entre nuestras familias, por no tener esos espacios para poder convivir, para poder relacionarnos, para poder continuar con esa relación social que como seres humanos es tan necesaria. Pero la famosa burbuja del hogar también ha sido un elemento que nos ha impactado y que yo creo que como somos un ser sociable, esta es una de las que más nos ha costado implementar. En Panamá constantemente vemos actividades festivas, familiares, ferias y eventos masivos que se viola por completo el tema de las burbujas del hogar. Podemos ver gente con mascarilla, poco distanciamiento, pero creo que ese tema de la burbuja del hogar ha sido algo que nos ha costado, pero algunos nos hemos acostumbrado. Así que esto también es un comportamiento que ha impactado a la propiedad horizontal. La desinfectación constante, ¿ok? ¿Cuántas veces en nuestros protocolos de bioseguridad no tenemos ese proceso de desinfección, de limpieza, de higiene de esas áreas comunes con mayor riesgo? Elevadores, maniguetas, perillas de puerta, las botoneras, todas estas áreas que ahora los conserjes tienen que poner pues mucho cuidado, tienen que estar muy pendientes al cumplimiento de esos protocolos, con los productos correctos, la aplicación correcta, el uso correcto para garantizar la seguridad de esos residentes, de esos propietarios que están a nuestro cargo, que están a nuestra función. Nos dicen, en pocas palabras, tienen que cuidarlo y tenemos que trabajar por ellos desde la administración, desde los proveedores, para garantizar esa salud interna en la propiedad horizontal. Y por último, oye, nos hemos tenido que adaptar a la tecnología, ¿ok? Pero a la tecnología digital. Con dolor en mi alma nos estamos acostumbrando a este tipo de conferencias, a este tipo de exposiciones, ¿ok? Algo que de verdad a mí me duele muchísimo, porque me hubiera encantado poder estar con ustedes en Colombia, poder haberlos acompañado, poder haber estado con ustedes en ese público, compartir, reírnos, llorar por ese año tan difícil que hemos tenido, pero que bueno, la tecnología ha llegado, ha ocupado el espacio y nos hemos adaptado. Y por ejemplo, pues este momento, ¿ok? Ustedes escuchando mi presentación mediante un dispositivo tecnológico, tratando
de poder conectarnos, que no es tan fácil como fuese en una presentación, pues en vivo. Entonces, todos estos temas, todos estos comportamientos de seguro nos han ido cambiando un poco esas costumbres, esos comportamientos. ¿Qué tanto va a producir o vamos a poder mantener estos cambios y estos comportamientos? Todavía a mí no me queda claro. Vuelvo y repito, puede ser que nos quedemos en ello y puede ser que las comunidades digan más nunca queremos hacer una asamblea presencial. Pero también he escuchado comunidades que después de pasar por una asamblea virtual exitosa, todavía añoran la presencialidad de las asambleas y de las reuniones. Entonces, posiblemente esa comunidad sí, pues se mantenga con esas viejas costumbres previo al 2020. Pero también he escuchado comunidades que dicen, licenciado, me gusta la virtualidad, pero hay un grupo de propietarios que le gusta la presencialidad, así que hagamos ese híbrido, ese mixto de una asamblea presencial, pero también virtual al mismo tiempo. Entonces, esto lo pongo como ejemplo para que entendamos de que no podemos en este momento predecir el comportamiento de nosotros, predecir el comportamiento de ese propietario, de ese residente de su unidad inmobiliaria, pero que de seguro va a producir un cambio. Ahora, las propiedades horizontales fueron diseñadas en función de ese comportamiento previo a la pandemia. El diseño de las áreas sociales, el diseño de las áreas comunes fueron desarrolladas en función de eso. Fueron desarrolladas en función de que podíamos estar 200 personas en una sala de fiesta. Fueron diseñadas en función de que no era necesario la toma de temperatura. Fueron diseñadas en función de que en 400 metros existiesen, pues, 70, 80 sillas para solearse, con mesas para acompañar alrededor de las piscinas. Eso fue el diseño que originalmente tenían las áreas sociales. Pero ese diseño, hoy en día, posiblemente no sea adaptable a nuestra nueva realidad del uso y comportamiento de las áreas sociales y comunes de un PH. Y aquí es donde empezamos a analizar esa usabilidad de las áreas comunes de un PH. Ya sabemos dónde estamos, no sabemos dónde vamos a estar, pero creo que podemos empezar a diseñar planes para adaptarnos a cómo terminemos, a cómo pues nuestra sociedad defina o decida cómo seguir comportando. Así que yo creo que esos administradores que para esta época, el año pasado, estaban adaptando rápidamente su servicio, estaban adaptando rápidamente su gestión a la tecnología, porque todo indicaba de que iba a ser un elemento importante. En este momento, ya después de haber pasado esa tormenta, debemos estar pensando en esa siguiente etapa, ¿ok? ¿Qué va a pasar cuando esto termine? No podíamos predecirlo, pero lo que sí podemos predecir es que en algún momento va a terminar. La pandemia la vamos a dominar como seres humanos porque tenemos esa capacidad y somos seres pensantes y no nos va a ganar. Nosotros vamos a seguir adelante. Entonces, si eso es algo que por lo menos nos queda claro, debemos prepararnos para ese momento. Creo que ahí está la diferencia de esa administración, de ese administrador capaz, de ese administrador profesional que tiene visión y que se prepara. En algún momento me decían que había 3 administradores, como hay 3 de todo. El que innova, el que copia lento y el que copia rápido. Innovar es costoso. ¿Dónde debemos estar? Copiando rápidos. Si podemos innovar, amén. Pero si no podemos innovar, vayamos viendo la realidad del entorno y haciendo copias rápidas para poder adaptarnos a esa necesidad y a ese comportamiento. Entonces, en función de esto, tenemos áreas comunes, ¿ok? Y áreas sociales. Pero enfoquémonos puntualmente en esas áreas comunes que fueron diseñadas, como yo bien menciono, con sillas asoleadoras, con mesas para tomar o compartir alrededor de la piscina, con algunos minibares, sillas para sentarse, gimnasios, espacios reducidos, muchas máquinas, poco distanciamiento una de otro, salas de fiesta de hasta 200 personas, parque y área de juego de niños, ¿ok? Salones para jóvenes, para adultos, y todas estas áreas que fueron diseñadas sin lugar a duda con las necesidades y el comportamiento del 2019 para atrás. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? Pueden tener el mismo uso
esos diseños actuales o tenemos que empezar en un rediseño según el comportamiento que vamos a tener como seres humanos, que vamos a tener como sociedad, como residentes y propietarios de una comunidad? Acá es donde yo pienso que debemos hacer un alto como equipo de administración y decir, señores, así está diseñado, así está en plano, así está en los elementos de venta, pero realmente es sostenible este diseño, esta acomodación de los muebles, o podemos pensar en algo mucho más efectivo. Podemos empezar a pensar en algo que saquemos provecho adecuándonos al distanciamiento, a la burbuja familiar, al uso de mascarilla, adecuándonos a esas realidades. Oye, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos hoy en día? ¿Ok? Y no me quiero limitar solamente a las áreas sociales, sino también hay que analizar esas áreas comunes que de seguro vamos a encontrar en muchos PHs que no tienen o no fueron diseñadas para ninguna actividad social, pero que perfectamente se pueden cambiar, se pueden rediseñar y darle un uso social. Ejemplo, una azotea. Ejemplo, unos pasillos inutilizables, pero que se pueden ir adaptando. Entonces, yo creo que esa parte del recorrido a toda nuestra copropiedad, aunque las conozcamos y algunos me dirán, no, Mario, pero es que yo estoy cansado de conocerla y de caminarla. Totalmente de acuerdo, pero nunca la has caminado con esta óptica de dónde puedo identificar un área para ver qué uso distinto le damos. ¿Ok? Entonces yo creo que la recomendación en este momento es caminar, reconocer, identificar si las áreas como están diseñadas, ya sean sociales o comunes, van a seguir teniendo ese uso a futuro. Si tenemos que rediseñar inversiones muy básicas, muy bajas, o posiblemente tenemos que rediseñar, pero pues establecerlo en un proyecto y en un presupuesto a mediano o largo plazo. Yo creo que ese trabajo es fundamental que empecemos. ¿Quién lo hace? Esto es un trabajo que evidentemente toma tiempo, no solamente la identificación, sino también el diseño en función a todas estas medidas de bioseguridad. Tenemos el espacio, tenemos el dinero, tenemos el mobiliario, tenemos las costumbres, tenemos las necesidades. Yo creo que esto lo he conversado en algún momento con ustedes en Colombia, y es esa necesidad de esos reglamentos de uso, esos reglamentos de convivencia, de adaptarlo. Posiblemente tenemos una comunidad, y esto lo utilizo como materia de ejemplo, una comunidad de que su diseño original era con un parque de juegos de niños espectacular, de 500, 600, 1000 metros de parque de juegos de niños con unos artefactos pues sumamente agradables, que llamaban la atención, que invitaban a los niños a participar y a jugar, pero que posiblemente 10 años después resulta que ya no tenemos niños en la comunidad. Ya los que eran niños crecieron, maduraron y son adolescentes. Entonces, nos sirve para algo 400, 600, 1000 metros de parque de niños. Posiblemente en lo absoluto. En lo absoluto. Porque ya no tiene sentido. Ya el objetivo es totalmente distinto. ¿Ok? Entonces, frente a esas realidades, tenemos que hablar y entender cuál es ese objetivo de la propiedad horizontal, más allá de la parte legal, que ojo, quiero muchísimo, me gusta porque es mi profesión, pero no creo que es lo más importante, y a veces hasta me aburro cuando me piden que desarrolle temas legales para los administradores, para los miembros de la junta directiva, porque ponemos a las legislaciones, ponemos a nuestras leyes, a nuestros reglamentos como eje de la propiedad horizontal, cuando realmente el eje de la propiedad horizontal no son las leyes, es su comunidad, es su gente, que hacen verdaderamente a una propiedad horizontal distinta, que crea esa identidad natural de la propiedad horizontal. Entonces, esos objetivos de la propiedad horizontal podrán haber muchos. Yo me limito solamente a dos. Uno, debemos crear comunidades. ¿Ok? Debemos crear y forjar esa comunidad, porque sin la comunidad
Simplemente tenemos un grupo de personas que viven en una determinada área, pero que no comparten, no se conocen, no tienen ninguna relación entre ellos. Simplemente algunos gustos, algunas necesidades o alguna estabilidad económica muy parecida para poder aplicar un crédito hipotecario. Pero no son una comunidad cohesionada, trabajada, una comunidad que lucha por ellos y que trata de identificar áreas de mejora o de colaboración al resto de su gente. Pero también hay que pensar en promover esa convivencia para hacer mucho más robusto el tema de la comunidad. Algo que yo creo que hemos estado en deuda, las comunidades o las propiedades horizontales, porque no quiero hablar solamente del administrador, porque creo que el administrador es un elemento importante, ¿ok? Pero no creo que sea el único elemento que deba preocuparse por la creación de convivencia o de comunidad en un PH. Yo creo que el principal actor debe ser la propia comunidad, el vecino, el propietario, el residente, y que el administrador debe coadyuvar para que esto se dé. Debe ser un elemento detonador, pero no el elemento principal, ¿ok? Porque los administradores todos sabemos que cuando se les contrata en un PH, lo más seguro que tiene es su salida en algún momento. Entonces, si los administradores no pueden ser o no van a ser vitalicios, pues simplemente esa comunidad tiene que tener la capacidad de mantener esa convivencia con o sin el administrador. Porque si se vuelve una pieza vital de la convivencia, el día que el administrador se vaya por la razón que fuese, porque renunció, porque lo renunciaron, porque falleció o por lo que sea, no puede la comunidad caer. Entonces, esos objetivos de los PHs, de crear comunidades, de promover convivencia, está en manos de todos. Pero principalmente ese administrador, siendo el profesional, debe identificar y debe guiar a la comunidad en esas áreas. Entonces yo creo que acá es sumamente importante la labor que debe tener el administrador, ¿ok? El consejo, la junta directiva en el modelo panameño, para empezar a pensar en esa usabilidad de las áreas comunes, ¿ok? Porque son los profesionales ustedes como administradores. Si nos llamamos profesionales, si decimos que somos profesionales, tenemos que demostrar que somos profesionales. Mucho se habla del gerente, de la administración, de esa gerencia que hace el administrador, pero es que un gerente debe llevar a su organización siempre en la modernidad, siempre en la vanguardia. Y aquí es donde los reto yo a que empiecen a diseñar y a pensar en esas áreas comunes de la manera correcta. Porque el único responsable que yo identifico inicialmente en este proceso es a ustedes. Y ojo, muchos dirán, pero más trabajo, Mario. ¿Por qué necesito trabajar más? Ya suficientemente trabajo tenemos ahora con una aplicación nueva, ahora con un software nuevo, y ahora tú quieres que yo empiece a pensar y a diseñar áreas sociales o áreas comunes. Bueno, tristemente sí. De verdad, dentro de esa lista de psicólogos, epidemiólogos y todas esas habilidades que debe tener un administrador, también tiene que ser creativo con sus comunidades. Somos los líderes de las comunidades, somos el gestor de la comunidad. Y si nos llamamos gerentes, nos llamamos administradores, tenemos que demostrarlo. Un administrador que no sea el líder de su comunidad, de su consejo, de sus vecinos, deja mucho que decir y le entrega esa batuta de liderazgo a alguien. Conversaba yo con un amigo hoy en día, hoy en la mañana, casualmente, producto de una asamblea virtual, y el planteamiento era, oye, el liderazgo simplemente nace. Cuando un momento, una comunidad, un lugar no tiene liderazgo o no tiene un liderazgo marcado, cualquier persona lo puede tomar. Simplemente esa persona toma el control, habla y empieza inmediatamente la sociedad o los vecinos a seguirlo en función del liderazgo de esa persona. Entonces, si usted no toma el control de esto, si usted no se convierte en el líder de su comunidad, si usted no se convierte en esa persona que va a llevar a la comunidad a donde se merece estar, a donde quieren estar como propietarios, yo creo que eso no habla bien de usted como administrador. Si usted le deja el liderazgo de su comunidad, el diseño de las áreas sociales, el diseño de las áreas comunes de una manera moderna, creo que usted no está haciendo el trabajo
que esperan de su capacidad, de su gestión. Yo conversaba con una administradora hace algunos días y resulta que tiene una azotea espectacular. 500 metros de azotea, con un acabado bastante aceptable, ¿ok? Muros, iluminación, pero simplemente tiene 15 años de estar cerrada. No la han utilizado en 15 años, en lo absoluto. Y creo que esto, y ahí me surgió mucho este ejemplo, es, oye, con la ventilación que hay en una azotea, los espacios abiertos, ¿cuánto costará comprar mobiliario y habilitar esta área para que de alguna manera esos propietarios no se limiten solamente al área social que tienen alrededor de la piscina, sino que esta área podemos darle un uso distinto al que ha venido utilizándose o el que se le ha estado dando, pero en beneficio de las áreas de los propietarios, ¿ok? Entonces, cuando analizábamos eso con esta persona, me decía, Mario, tienes toda la razón. Nosotros acá no nos gastamos 300, 400 dólares y podemos habilitar un espacio fácilmente para unas 40, 60 personas guardando el distanciamiento, ¿ok? Pero dándole esa libertad, la brisa, la circulación del aire, pues era envidiable. Y cuando llegamos al área social, resulta que empezamos a establecer y a dividir de alguna manera las sillas, las mesas que había, y con la nueva distribución que se hizo, pues necesitábamos más sillas y más mesas para poder completar siempre guardando ese distanciamiento. Entonces, aquí es donde a mí, pues de verdad lo pensé y es producto de esta exposición, es rediseñemos nuestras áreas sociales. Ahora está de moda los coworking, estas áreas de trabajo comunes. Por lo menos en Panamá las fiestas están suspendidas por el tema de las aglomeraciones. Posiblemente en Colombia estén igual. Y hay comunidades ya rediseñando sus salas de fiesta temporalmente y estableciendo áreas de trabajo con un buen internet, con una impresora, con unas mesas y tomacorrientes para que las personas bajen y trabajen en ese espacio. ¿Por qué no trabajar en su casa? Porque tengo siempre ese elemento de distracción de la familia, de los hijos, del teléfono, del celular. Y el PH ha diseñado estos espacios temporales, porque en su momento se podrá nuevamente habilitar como salón de fiesta, para que ese propietario que quiera un espacio libre, un espacio tranquilo, sin ruido, lo pueda utilizar. Y de esa manera reutilizas un área que tiene un año de estar cerrada en beneficio de tu comunidad. ¿Ok? Entonces, temas como estos, áreas como esta, son importantes que ustedes busquen innovar, busquen desarrollar. Los eventos deportivos, si están suspendidos, bueno, podemos contratar a un instructor de gimnasia para que nos dé algún tipo de entrenamiento en áreas abiertas, guardando el distanciamiento. Ahora que hay muchos propietarios pues, atemorizados con el uso del gimnasio. Algunos lo están utilizando, otros no se sienten cómodos, pero a esos que no se sienten cómodos, busquémosle un plan B. Busquémosle un área donde ellos puedan desarrollarse y realizar esas actividades. Así que yo creo que realmente eso está en ustedes. Eso está en ese administrador, en ese gerente, en ese profesional que decimos ser o que dicen ser y que tenemos que ponerlo en práctica. La mujer del César no es solamente serlo, sino parecerlo. Y aquí es una responsabilidad del administrador. Guiar a su comunidad, pensar y prever lo que podemos hacer desde ahora con esas áreas comunes y sociales cuando se permita el uso o el aprovechamiento o se nos dé la libertad que estábamos acostumbrados a hacer. Posiblemente yo no me sienta tan cómodo como me sentía antes compartiendo con una mesa o un vecino a menos de 1 metro. Pero si tenemos espacio para rediseñar y redistribuir las áreas y las sillas y las mesas, posiblemente sí me voy a sentir cómodo utilizándolas. Así que ese es el reto que yo les quiero dejar. Les agradezco nuevamente por el espacio, les agradezco por estos minutos que me han permitido poder conversarle, poder darle mi experiencia y tratar de ver esa propiedad horizontal, no solamente en función de lo que pasó, no solamente en función de lo que está pasando, sino también en cómo debemos verla. Posiblemente a mitad del 2021, posiblemente en el 2022, posiblemente mucho más cerca, en unos 2, 3 meses. Pero están ustedes, llevar a sus comunidades donde se merecen, darle el servicio que se les prometió, que creen que deben tener y que esperan de ustedes como administrador. Y es que sea un profesional, que sea un líder y que sea un gerente
de la propiedad horizontal. Muchas gracias y espero que de alguna manera inicien ese trabajo, y si tienen algún caso de éxito, oye, no duden en escribirnos en nuestras redes sociales, @MarioJVargasC, y pues compártanme esas experiencias, esas ideas. Si creen que les puedo colaborar con algo, pues siempre estamos a la disposición desde Panamá con nuestra experiencia, nuestro conocimiento, aunque sea muy humilde, para brindarlos y compartirlos con todos ustedes en Colombia o en cualquier lugar de Latinoamérica. Muchas gracias y saludos.